Nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos recuerdan su época de estudiante, los trabajos que hacían en la época de estudiante? Bien. ¿A cuántos les gustaba hacer la introducción? ¿Les gustaba, mi hermano José Gregorio, la introducción? ¿Y cuánto les gustaba hacer la conclusión? Amén. Esa era una parte importante del trabajo. Era donde el estudiante plasmaba sus palabras, ¿no? Y lo que en la conclusión lo que entendió, y en la introducción la expectativa que tenía con respecto al trabajo. ¿Y cuántos en algún momento han leído una introducción-conclusión o una conclusión-introducción? ¿Ah? Suena contradictorio. Suena raro, porque o es introducción o es conclusión. Pero esta mañana vamos a estudiar y vamos a leer un pasaje que es conclusión-introducción. Tiene esas dos características. Es la conclusión de los sellos, porque es el séptimo sello. Al ser el séptimo sello, concluye el tema de los sellos. Está cerrando una primera serie. Recordamos que estamos estudiando en los juicios de Apocalipsis 3 series en las que se presentan los juicios, comenzando con esta que estamos terminando, que es la primera serie de los sellos. Y la segunda serie que se abre aquí inmediatamente son las trompetas. Es una segunda serie de juicios. Tienen algunas similitudes, tienen algunas diferencias, y todas ellas son importantes de entender. Amén. Entonces, estamos concluyendo y comenzando. Concluyendo uno y comenzando el otro, pero esta es una cadena que continúa, porque la última trompeta va a ser la conclusión de la trompeta y va a ser la introducción a las copas, que es la tercera serie. Por eso entendemos que es una cadena de eventos. Van a transcurrir. ¿Qué simbolizaban los 7 primeros eventos? ¿Cómo se llamaron? Los sellos. ¿Por qué se llamaban los sellos? Porque justamente el Cordero lo abría, ¿no? y se desataba una serie de cosas en la tierra. Amén. Sellos eran como los cerrojos que se le ponían a una carta. Literalmente se llamaban sellos de una especie de plástico que se le ponía y se derretía, y se le ponía un sello, y nadie podía violar una carta porque no había manera que pudieran romperlo y las personas que la recibían no se dieran cuenta que alguien había violado. Era un delito, por supuesto. Había violado ese documento y se lo había entregado ya manoseado y leído. Así que la correspondencia se ponían sellos de cera, se ponía luego el sello arriba para darle una forma, y eso era inviolable. El libro de Apocalipsis, el rollo, traía 7 sellos, que eran la garantía que solo alguien digno podía abrir el contenido. ¿Cuántas personas dignas se encontraron? 1. Solo la persona digna de nuestro Señor Jesucristo. María Jacqueline. Solo la persona digna de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando a veces escuchamos hermanos que se dignifican a tal punto que dicen que ese pasaje habla de la dignidad que ellos tienen, esos hermanos se están equivocando grandemente. Pero volvemos, los 7 sellos son 7 eventos, pero al mismo tiempo, si lo tenemos gráficamente, es el cerrojo, es el sello. Así que al abrir el séptimo, se termina de abrir el libro y se termina de dar acceso a la revelación. Así que el séptimo sello termina de abrir por completo el libro,
Y por eso todo lo que ocurre de aquí en adelante está encerrado en ese séptimo sello. ¿Por qué? Porque el séptimo sello comienza a las 7 trompetas y la última trompeta también hila las 7 copas. ¿Por qué se nos presenta así? Porque todo eso es parte de una misma revelación. No son 7 revelaciones diferentes o 3 grupos de revelaciones diferentes. Por eso creemos que cuando alguien por allí no quiso ponerle nombre de Apocalipsis al libro, a su traducción de los libros, y les pusieron revelaciones, se equivocaron. Porque el Apocalipsis no son revelaciones. Es la revelación de un rollo que tiene 7 sellos y todo se desprende. La revelación de Jesucristo para los últimos tiempos, no las revelaciones. Amén. Entonces, por allí comenzamos. Tiene esa particularidad, es una conclusión, introducción, termina y al mismo tiempo comienza inmediatamente la próxima serie de eventos que vamos a comenzar a tocar hoy, que son las trompetas. Similitudes y diferencias. Similitudes son 7. Habían 7 sellos, ahora vamos a ver 7 trompetas. En eso son similares. Similitudes. El último sello comienza a las 7 trompetas. Y la última trompeta va a comenzar las 7 copas. Así que también tienen esa similitud. Tienen forma como de una cadena de eventos. Similitudes y diferencias al mismo tiempo. Los 4 primeros eventos de los sellos, ¿cómo se llamaron? La tribulación. Los caballos. No, los caballos. Los 4 primeros, cada uno era un caballo de color que venía con un jinete. Bueno, el último vino con 2. ¿Cuántos jinetes son de Apocalipsis? 4. Aunque si los contamos, son 5. Pero como los números en Apocalipsis son importantes, se les dice 4. Usted puede contar 5, pero el significado lo encierra en 4, los 4 jinetes del Apocalipsis, aunque usted pueda contar 5. Hoy vamos a ver cuántos ángeles en acción. 8, pero usted no va a escuchar que dice 8 ángeles. Dice 7 más 1. ¿Por qué? Porque el 7 como el 4 son números importantes. Así que siempre no se le suma y no se transforma en el número. Son 7 ángeles más 1 más. En algún momento de los sellos encontramos 4 ángeles más otro ángel que se puso en el medio, pero se hablan de 4. El número 4 y el número 7 son simbólicos, grandemente, muy representativos y no se rompen, no se cambian, se mantienen. Si tienen que nombrarse 5, se dicen 4 más 1. No por la superstición que hacen hoy en día, que cuando alguno va a contar 13, dice 12 más 1, porque decir 13 es de mala suerte. Apocalipsis no habla de mala suerte, ni tiene superstición, solo que los números tienen un mensaje en sí mismo. El número tiene un significado y se cuida que ese significado se conserve. Así que habían 7 sellos, pero los 4 primeros estaban representados por 4 caballos y 4 jinetes. 4 caballos de distintos colores. Recordamos que hasta los colores tenían mucha importancia porque el color era parte del mensaje. No solo los hacía diferentes, sino que el color traía parte de la interpretación. En cuanto a los sellos, en cuanto a las trompetas, es al revés. Las 4 primeras trompetas se llaman
trompetas. Pero las 3 últimas no se llaman trompetas. En la primera serie, los 4 primeros, se les dio un nombre especial de caballo a cada uno y se representó con un caballo. Las 3 últimas trompetas están representadas con algo especial. ¿Cuál será esa representación? Lo vamos a saber cuando estudiemos el libro, pero vamos a ver que las 3 últimas trompetas tienen un nombre particular y son una serie particular de 3, tanto que se dicen estas 3 últimas trompetas se les llama de esta forma. Si usted le va a leer un cuento de terror a un niño y usted quiere que el niño con una palabra muy cortica sepa de qué trata el cuento, ¿cómo le pondría el nombre al cuento? Una sola palabra. Escalofrío. Pero de repente un niño no va a saber lo que significa escalofrío. Terror. De repente un niño pequeño hasta ni sepa bien qué significa terror. Pero hay una palabrita que usted le dice a un niño. El coco también es una forma por allí. Es una palabrita cortica que el niño sabe que eso asusta. Bueno, hay uno que hasta le gusta lo feo. El coco no. Cuando usted quiere hablar de algo que causa susto, ¿cuál es la palabrita? Una sílaba que usted usa. Se usa para los niños. No. Sí. Bu. ¿De qué trata este cuento, niño? Te voy a leer un cuento y el cuento trata de bu. ¿Usted cree que el niño entiende lo que usted le está diciendo? Sí. ¿Verdad? ¿Sabe que bu es una expresión de miedo? Bueno, esa misma expresión de una manera la usan los 3 últimos trompetas. ¿Cómo podemos llamar esa trompeta? Bueno, lo que trae es terrible. Esa trompeta se llama ay. Te cuento lo que trae esa trompeta. Ay, ¿cómo se llama la trompeta? Se llama ay. ¿De qué tratará? ¿Verdad? Una expresión de dolor. Así que sabemos que esas 3 últimas trompetas traen un juicio tan doloroso que fueron bautizadas como los 3 ay. Ay es venezolano. En la Biblia le dijeron ay en plural, son ayes. No lo confundamos con ayo, que es una palabra que viene del griego. Cuando es un tutor, no tiene nada que ver con una palabra griego, es el plural de ay. 3 ayes en plural, ¿no? De eso tratan los 3 últimas trompetas. Las primeras trompetas tienen, las primeras 4 tienen su nombre sencillo y es esa serie de eventos. Así que concluimos los sellos, pero realmente vamos a hacer énfasis en la nueva serie que son las trompetas. Un hermano, por favor, léame los versículos 1 y 2. Apocalipsis 8, mi hermano. Alguien acérquele por el micrófono, hermano Jorge, para que me colabore con la lectura. Ahí está mi hermana ya. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Amén, amén. Hermano Samuel. Así que comienza con esa introducción. Comienza primero con un silencio. Amén. Comienza con un silencio como de media hora.
como de media hora. Sepa que así como los colores, tienen un significado y tienen una importancia, en Apocalipsis los silencios son parte del mensaje. Nosotros, por lo menos nuestra cultura occidental, valoramos casi que nada el silencio. Para muchos de nosotros el silencio es tomado casi que como un castigo. ¿Usted quiere castigar a un niño? Mándelo, guarda silencio. Es casi que una tortura. Para algunos no se identificarían que esto está pasando en el cielo. En el cielo se hizo media hora de silencio absoluto. Eso para algunos es un tormento, pero en el cielo eso es algo común. El silencio es hermoso, sirve para la contemplación, sirve para la reverencia, sirve para marcar importancia, sirve para solemnidad. Así que cuando alguien le diga, hermano, es que como es algo de Dios, mientras más bulla, mientras más ruido, mientras más alto, mientras más grito, más Espíritu Santo hay. Déjeme decirle que también hay mucho Espíritu Santo en un silencio solemne en el lugar reverente de la casa del Señor. La alabanza y el gozo, el pandero, el salterio, claro que sí, tiene su lugar, pero en algún momento la adoración a Dios, mientras más silenciosa sea, más solemne es. Aquí comienza con un evento de gran solemnidad, pero cuando pasa y se quiere guardar un silencio honroso por la memoria de una persona, ¿cuánto tiempo se le concede? 1 minuto. Se ha hecho una costumbre, es moderna, no es antigua, de guardar 1 minuto de silencio a la memoria, sobre todo de personas que fallecieron. En este caso no es 1 minuto, no es media hora, es como media hora. Entonces entendemos que a Juan no se le dijo vamos a guardar media hora de silencio, sino que Juan estuvo allí y él calculó el tiempo y dijo, bueno, de verdad que en el tiempo en que se guardó el silencio fue aproximadamente como una media hora de silencio. Creemos que ese silencio tiene una importancia también, es parte del mensaje. No solamente Juan dijo como que mientras estaban acomodándose los ángeles y mientras estaban buscando la trompeta y mientras las cosas, ahí pasó como que una pausa como de media hora. No, Apocalipsis no está dado como quien está improvisando. Cada uno de los detalles tiene su importancia y el silencio aquí es también importante. ¿Quién levantó la mano? María Jacqueline, mi hermano Gregorio. Amén. El botoncito hasta que quede azul. Gloria a Dios, buenos días tengan todos mis hermanos. Saben, mi hermano, que yo me he dado algo diferente con respecto a esa media hora. Yo lo había visto desde el punto de vista de que usted acabó de mencionar ahorita. Pensé que se refería como que el silencio era por lo que estaban finalizando, ¿no? Lo de los eventos terribles que estaban culminando, o sea, como haciendo ese silencio por todas esas personas que fallecieron y todo eso. Eso es lo que en mi mente, lo que se me ocurrió. Y también lo de la parte del silencio en el cielo. Sabe que yo siempre me he pensado que en el cielo se está alabando, como dice la palabra de Dios, día y noche al Señor, y es un santo, 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 alabando a Dios todo el tiempo, los millares de ángeles alabando a Dios. Santo, yo me imagino esa media hora, o sea, ¿cómo es? Simbólica, pues el tiempo que haya sido, que haya habido un silencio total en el cielo. Wow, tuvo que haber sido impresionante porque se iba a anunciar, así como usted nos está enseñando, una
conclusión e introducción a algo mayor, más fuerte que estos acontecimientos que acababan de ocurrir, ya el que haya un silencio en el cielo, cuando siempre hay ese movimiento de alabanza y adoración al que vive, oye, tiene un gran significado, ¿no? Dios me lo bendiga. Amén, amén. Así que, ya me tiene Jerry. Así que vemos que el silencio es digno de que lo consideremos como un elemento, parte de el mensaje. No corramos y digamos, bueno, silencio, ¿qué vamos a hablar de un silencio? Se hizo silencio y punto, no. Debemos entender el por qué y para qué, si Dios nos concede, nos permite, significa ese silencio, mi hermano Gregorio. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. No, amén. Respecto a esta primera introducción que usted está dando y este primer verso, me hace recordar algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. He podido percibir, por lo menos cuando hubo acá en Venezuela, de unos de los sismos que había. Amado, yo escuchaba un silencio. ¿Sabes que a veces hay pajaritos sonando, a veces hay perros latiendo, a veces hay... Y en esos acontecimientos yo percibía como un silencio, pero corto, algo que... Y de repente escuchaba los pájaros que se alborotaban y la broma, y venía eso. Entonces, yo no sé si es similar a eso lo que nos va a explicar el día de hoy, tiene que ver, guardar relación o algo. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, amado. Mi hermana Daisy. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Yo quiero hacer una pregunta referente a Apocalipsis 3:10. Dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. La hora de la prueba significa lo que es la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Esta media hora tendrá algo que ver con esa hora de la prueba en cuanto a la mitad de la gran tribulación y la segunda mitad. Amén. Dios les bendiga. Amén. Eso vamos a verlo y considerarlo. Primero, no dice media hora, dice cómo. Entonces ya por ahí sabemos que no está precisando un tiempo profético determinado en cuanto a la durabilidad, porque si fuera importante el tiempo, él dijera media hora exactamente. No, lo importante en sí no es la exactitud del tiempo, y por eso se nos da un tiempo calculado. Dice, calculo yo como media hora, o sea, para que entendamos más o menos la magnitud del tiempo que se hizo ese silencio. Me recordó, hermano José Gregorio, hace poco ponían uno de esos mensajes que están poniendo en TikTok, en esas plataformas, y está un padre haciendo trabajo, y ¿sabes? Los padres un poco despreocupados, y tiene como 5 muchachos en el fondo, y se escuchan a los muchachos arrojando cosas, gritando. Uno dice, papá, y el papá sigue escribiendo, y el otro dice, te voy a acusar, y peleando, y pam, pum, tira la cosa, y él sigue haciendo su trabajo. Pero en un momento hubo un silencio, y cuando hay el silencio, él detiene lo que está haciendo y dice, ay, y se para a ver qué está pasando. A él los gritos no lo perturbaron, las ollas que se caían no lo perturbaron, los llamados de papá no los perturbaron, pero cuando escuchó un silencio en la casa, dice, ay, aquí pasó algo, vamos a ver qué pasó. Porque niños en silencio es un mensaje preocupante, ¿no? Entonces vemos que los silencios tienen un mensaje, y a veces un mensaje muy fuerte, muy sólido y muy importante, difícil de ignorar. Estamos tan enamorados con las palabras y el significado de las palabras y el tono de las palabras, y nos encanta tanto el sonido, que a veces perdemos el significado que tienen cosas tan sencillas como el silencio. Un momento Dios exhortó a Elías, y en ese momento la forma en que Dios exhortó a Elías fue llevarlo a un lugar de silencio para tratar con él. ¿Bien? Entonces Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en fuego, en torbellino, en terremoto, en trueno, pero ese día Dios se le manifestó en un silencio apacible, en algo casi imperceptible, y desde allí Dios le habló. Así que Dios habla también a través del silencio. Vamos a ver Job 40 del 1 al 5.
Libro de Job, capítulo 40, del 1 al 5. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Job 40 dice de la siguiente manera. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amén. Amén. Vemos que en el libro de Job se nos expresa como una especie de muchas preguntas. Y Job hace preguntas, los amigos de Job hacen preguntas y todos ellos están cuestionándose y cuestionando el qué está haciendo Dios y el por qué Dios está haciendo. Pero en un momento, cuando Dios entra en escena y empieza a responder, Job dice, yo me callo, porque el que va a hablar y me va a responder ya no es uno de mis amigos, ni es el más viejo, ni es el más joven, el que va a responder. Y de hecho, Dios le da la instrucción y le dice, Job, voy a responderte, voy a preguntar de antemano, ¿estás preparado para debatir conmigo? Y Job dice, no, mejor me callo. La expresión muy común que dice, calladito me veo más bonito. Y para estar seguro que me callo, no solo me voy a callar, sino que voy a poner mi mano sobre la boca, por si algún impulso me quiere hacer hablar, yo voy a asegurarme que no va a salir palabra, porque este momento es un momento para el silencio. Hay que oír a quien está hablando. Pudiéramos entender tal vez algo muy sencillo, se está haciendo un silencio solemne para que entendamos quién está por hablar. Cuando alguien importante, verdaderamente importante va a hablar, se le honra con el debido silencio para escuchar su voz. Si usted va alguna vez a un tribunal y donde se está haciendo un juicio y el juez está por dar la sentencia, durante el momento de la sentencia nadie puede hablar en forma alguna, interrumpir al juez, preguntar al juez, pedir alguna aclaratoria, espere que el juez termine y una vez terminado usted podrá preguntar y podrá decir, pero si usted es sabio, usted no interrumpe a un juez. Usted no interrumpe a un juez porque el simple hecho de interrumpir a un juez ya es una falta de respeto y en el tribunal es un delito. Usted acaba de cometer un delito y puede ser sancionado por ese delito. Así que pudiéramos tal vez entender que de aquí no es raro, comenzando, recordamos que aquí se está terminando, pero al mismo tiempo se está comenzando. Comenzando los sellos, se hizo un silencio porque no se encontraba nadie que fuera digno de abrir. Y ante no haber podido responder esa pregunta, Juan llora por la incertidumbre que ese silencio causa. Cuando se invitó que si hubiera alguno digno y nadie dijo amén, ese silencio perturbó a Juan hasta que entró el único digno de romper ese silencio. Entró a escena el Cordero de Dios. Así que aquí vemos que posiblemente tenga algo parecido a eso y se está haciendo ahora un silencio incluso más amplio, más profundo, porque está por hablar alguien sumamente importante en el cielo. Si le preguntamos a los cristianos evangélicos de hoy en día, tienen una lista interminable de posibles nombres de personas que son importantes en el cielo para alzar su voz allá. Pero si le preguntamos a alguien conocedor de la Biblia, en el cielo solo hay alguien importante. Dios. Dios es el único personaje importante y solemne que merece que se le guarde tal nivel de silencio. Vamos a ver Salmo 37, 7 al 9.
Amén. Amén. La palabra del Señor dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Este salmo que también nos habla de un silencio, no solo nos habla del silencio. ¿Sabe por qué manda guardar silencio? ¿Por qué este salmo manda guardar silencio? ¿A esperar qué de Dios? ¿María Jenny? Que Dios le defienda. ¿Cómo dijéramos eso de una manera un poquito más? Es eso, pero... Ajá. ¿Y cómo Dios hace justicia? Ajá. ¿Y cómo Dios destruye los malignos? Es fácil, es sencillo. Hay una relación. ¿Me van a Neiva? Ajá. ¿Y cómo Dios va a destruir los malignos? Es fácil, es sencillo. Ahí está la palabra. A través de un juicio. Presente estas palabras: juicio, justicia, juez, ¿no? Si tú ves que los malos, los criminales andan haciendo lo malo, no te inquietes, no te creas la idea que se puede hacer lo malo y no recibir un juicio. No, espera, y espera silencioso, no te quejes porque Dios no tarda. Dios espera el momento justo para hacer justicia y para darle la tierra a los que en Él esperan. Una de las cosas por las que Dios va a hacer justicia contra el malo es para poder honrar y bendecir a quienes en Él esperan. Espera en Dios. Espera en Dios que Él va a dar el justo pago y Él va a tomar tu justicia y la va a exhibir como el mediodía. Pero no salgas tú de bocón a decir, aquí está mi justicia, ¿cuándo será? No vengas tú a reclamar. Debes saber esperar silenciosamente ante Jehová. Si estamos entendiendo que ha habido un clamor en el corazón de los mártires cristianos, ha habido un clamor que yo estoy seguro que no es con palabras de parte de los mártires que están esperando, y aunque ellos no están pronunciando palabras pidiendo juicio, su sangre, la injusticia, clama delante de Dios. Y Dios está oyendo ese clamor y está a punto de dar respuesta. Y en ese momento en el que Dios entra en escena a dar respuesta, el cielo pleno guarda silencio para escuchar la respuesta del juicio de Dios para la maldad que hay en el mundo. Así que pudiera ser el juicio, el silencio que se oye antes del veredicto de un juez supremamente importante. Amén. Claro, es que esa pregunta la estuvieron haciendo capítulos atrás. ¿Cuándo, Señor, vengarás? Por eso yo decía que ese clamor, esa oración, no era hecha con palabras, posiblemente eran hechas con silencio, con espera en Dios, con mansedumbre. Y aunque no estamos nosotros llamados a estar exigiéndole a Dios juicio y cuando hace, no. Pero si usted guarda silencio, la injusticia que usted está soportando clama delante de Dios un justo pago. Y si Dios no ha corrido a dar el pago, es que Él está esperando pacientemente el momento oportuno, y el momento oportuno ha llegado. Y el cielo, conociendo eso, ya está por hablar. Guardemos silencio
¿Sabe que el silencio no llega inmediato, hermano? ¿Sabía usted eso? Hay un lugar vacío y el silencio no llega de inmediato. Usted hace un sonido y ¿qué pasa con ese sonido? Se reproduce, hace un eco. Usted da un golpe y ese golpe queda sonando por algún tiempo. Y mientras más ruido haya, el tiempo para que el silencio se apodere del lugar es un poquito más alto. Mentalmente se apaga todo el sonido y su mente no queda en silencio. Su mente sigue escuchando, revolucionando. Para que la mente quede en silencio, para que todos entren en ese lugar de silencio, es necesario a veces un silencio un poquito extendido. Aquí se querían asegurar que todos estaban escuchando en silencio, que ya no había pensamientos invasivos, que ya no habían afanes, que todos iban a escuchar, a atender y entender las palabras que están por pronunciarse a continuación. Mi hermano Jorge. Hace años, guardé bastante silencio ante una injusticia que me estaban haciendo el trabajo. Me hacía ver como lo peor, como el más malo. Ajá. Como el malamín. Es que no sabía. Sabiendo yo que la máquina que la que yo estaba operando estaba mala. Y sin embargo, bueno, me hacía ver como que inservible. Y guardé silencio, ¿ves? De verdad, me tragaba, como se dice, aquellas cosas, esperando en Dios. En una de esas, porque ni siquiera tiempo me daba ir al baño, pero en una de esas era que no me aguantaba y le pedí al jefe, denme un chancecito nada más para ir al baño. Y cuando regreso, consigo al hombre todo moreteado, como que si alguien hubiera agarrado una correa y lo hubiera lacerado en la cara y partes del cuerpo. Y yo cuando entro y veo al hombre todo golpeado, me impresiono porque pensé que habían entrado unos ladrones, unos malandros a la fábrica y, porque era de noche, lo habían golpeado. Y cuando lo veo así impresionado, le digo, ¿qué te pasó, vale? Dice, no sé, se reventó una manguera, como se son con aire. Y tratando de agarrar la manguera lo cuerió. Claro, y ahí sí le pido perdón al Señor porque en una de esas me agaché detrás de la máquina y reía porque en verdad veía a Dios pues haciéndome justicia en su misericordia. Amén. Amén, amén, amén. No está bien la risa, pero humanamente, amén. A ver, humanamente, amado, así cuando uno se goza, cuando Dios da recompensa al que hace el bien, para nosotros también debería ser en ese sentido satisfactorio ver que Dios da el justo pago. Amén. Pero es algo que debe tenerse con algo de cuidado. Pero si sé que está viniendo de Dios y que yo no lo he estado pidiendo y yo no lo he estado impulsando y que yo no lo he estado, sino que ha sido Dios y Dios está haciendo algo, Dios está haciendo lo que Él sabe que tiene que hacer. Amén. Entonces allí entendemos el justo juicio de Dios y decimos amén. Mi hermano Gerson. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Hermano, eso es como cuando está finalizando un juicio y dice silencio en la corte porque el juez va a dar su veredicto. ¿Eh? Amén. Literalmente siempre se va a hacer cuando un juez va a hablar. El juez no va a hablar en medio de un bullicio y en medio de un relajo y en medio de el juez, de hecho, él mismo no lo hace. Siempre hay alguien encargado de prepararle el camino al juez para que cuando el juez hable ya haya el ambiente propicio para dar el veredicto. Vamos a ver un evento, hermano, bastante relacionado con lo que estamos estudiando en estos versículos en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 6. Vamos a leer del 4 al 4 y 5. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día
daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Aquí creo que muchos conocemos el pasaje de una ciudad llamada Jericó, donde Dios, para conquistar, comenzar la conquista de la tierra prometida, les da una instrucción, y la instrucción era que llevaran 7 sacerdotes con 7 bocinas, 7 personas santas encargadas de tocar 7 bocinas. Las bocinas eran trompetas hechas con cuernos. Hoy en día se está muy de moda ya la palabra shofar. Eran 7 shofares, eran 7 trompetas, pero de material natural de cuerno. Eran cuernos. Y por su forma servían de bocina en la antigüedad. Ahora aquí en Apocalipsis no son bocinas de cuernos, sino son trompetas de metal. Tienen mayor alcance, tienen otra forma, pero también aparecen 7 personajes santos, 7 ángeles a tocar 7 trompetas. Hasta allí estamos viendo la similitud. Vamos a ver del 8 al 10. Mi hermana Jenny nos hace el favor. Josué 6 del 8 al 10. Deje un micrófono para acá adelante, para los de adelante, y otro micrófono para allá. 6 del 8 al 10. Dios le bendiga. Amén, amén. La palabra del Señor dice así. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arco del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Amén. Amén. Vamos a ver cuánta similitud hay con lo que estamos viendo en Apocalipsis. 7 sacerdotes, 7 ángeles, 7 bocinas, 7 trompetas, delante del trono, delante del arca. El arca era la representación del trono de Dios en la tierra, delante del arca. Y antes de que suenen las bocinas, ustedes me van a guardar silencio. No quiero escuchar la voz, no quiero escuchar nada. Un silencio solemne hasta que yo dé la orden, hasta que no suenen las trompetas y se anuncie lo que se va a anunciar, las bocinas. ¿Y qué traían esa bocina? ¿Juicio para quién? Para Jericó. En el Antiguo Testamento el juicio fue para Jericó. Jericó fue considerada una ciudad que en ese momento caía el juicio de Dios sobre ella, y por eso el pueblo iba armado, y Dios declara y dice: ¿saben cómo se va a llamar todo lo que está dentro de esos muros? Anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? ¿Qué significa anatema? No. Es una maldición, pero anatema es una maldición específica. Específica. No. Condenado al fuego. Al fuego. Anatema era algo que debía ser quemado. Quemado.
condenado al fuego. Eso es anatema. Es como que quémese. Quémese. Estaba ya ordenado a ser destruido. Debía ser quemado. Y todo lo que está allí es anatema. Debe ser condenado. ¿Qué va a salir de los juicios? Vamos a ver que aquí también hay fuego. Vamos a ver que aquí hay silencio. Vamos a ver que aquí hay juicio. Vamos a ver que hay 7 trompetas. ¿Y el propósito de ese juicio para qué? Para castigar a Jericó, pero tenía un propósito también. ¿Para dárselo a quién? Al pueblo de Dios. Dios lanza un juicio contra Jericó para castigar el pecado en Jericó, pero al mismo tiempo para darle esa tierra a su pueblo, a su pueblo. Entendamos, porque por allí vamos a entender el porqué los juicios de Dios en Apocalipsis. Dios no solo viene a castigar lo malo, Dios viene a tomar posesión de la tierra para establecer su justo reino. Vemos toda la similitud que hay con el Jericó y con lo que ahora estamos viendo en Apocalipsis. Amén. Entonces, comenzamos por allí. Se hizo el silencio como por media hora y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se le dieron 7 trompetas. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Cuándo llegaron? No dice cuándo llegaron ni cuándo se colocaron. Dicen, bueno, ciertamente habían 7 ángeles y se le entregaron 7 trompetas. No las tenían, se las están entregando en ese momento. Pero vemos que los ángeles no son tan importantes al punto que no se marca el momento en el que los ángeles se posesionan en ese lugar. Simplemente Juan dice, estoy viendo unos ángeles, son 7, están allí. Pero ¿sabe qué sí es importante? Estoy viendo que le están dando 7 trompetas a esos ángeles. ¿Es importante los ángeles? No. Es importante las trompetas y lo que cada una de ellas significan. Así que, amado hermano, aquí también entendemos, mensaje de parte del Señor, el mensajero no es importante. El importante es el mensaje y de quien parte ese mensaje. Cuando estamos viendo hoy en día tanta prominencia para el mensajero, me dices profeta, me dices apóstol, me dices padre, me dices ungido, me dices y hermanos con una marcada importancia en lo que ellos portan. Aquí no se marca la importancia de los portadores de las trompetas. Aquí lo importante son las trompetas que Dios está poniendo en ese momento en manos de esos ángeles. Y el pasaje no se llama los 7 ángeles con su trompeta. El que puso el título entendió y dijo las 7 trompetas. Los ángeles están allí solo para soplar. Los ángeles están allí puestos solo para soplar las trompetas, pero cada una de ellas tiene una importancia muy importante, muy marcada. Cada una de ellas tiene una orden. Y yo sé que podemos confundirnos, amados hermanos, con trompetas con alarmas. Con alarmas. ¿Cuándo hay una alarma? ¿Sabe que las sirenas antes cuando se trabajaba, y ahora por ahí todavía quedan una que otra, pero las sirenas, ¿qué hacen una sirena? Advertir, alertar, es una alerta. Es una alerta. Puede ser buena y puede ser mala. La sirena del final de la tarde era buenísima porque se pueden ir, pero la sirena de la 1 de la tarde no era tan buena porque ya terminó el almuerzo, a comenzar a trabajar. Pero la sirena lo que hacía era solo anunciar la llegada de un momento.
La sirena anuncia, pero la trompeta no anuncia. Las trompetas no son simple anuncio. En el mundo militar, por ejemplo, la trompeta es un orden que se está dando. El sonido de la trompeta no solo está anunciándole a los soldados, soldados, ya amaneció, buenos días, les anuncio, ya salió el sol. No. El tocar una diana en un cuartel, la diana está diciendo, se me paran que ya amaneció. Y el que escuchó la diana y no se paró, es sancionado. Y lo que le va a decir el superior tranquilamente es, tú no escuchaste la diana. Ay, sí, pero yo le dije 5 minutos más porque yo tenía mucho sueño. No, eso se lo puede decir al teléfono, pero no a la diana. Porque esa trompeta tiene autoridad. Esa trompeta es una orden. Esa trompeta es la voz de tu comandante diciendo, te paras y te vistes, que ya llegó la hora. Y ignorar el sonido de la trompeta es un desacato a una orden. En este caso, el sonido de la trompeta no lo van a escuchar hombres que puedan evadirlo. El sonido de la trompeta es una orden de Dios que en el cielo y en la tierra se cumple a cabalidad. Cada sonido de trompeta va a dar y a producir un juicio, y no solo va a anunciar la llegada del juicio, la trompeta desencadena el juicio. Suena la trompeta y se da el juicio. No necesita venir realmente alguien a darlo, porque el sonido de la trompeta en sí mismo es un juicio. Así que entendemos que a estos ángeles se les está dando las trompetas para que la toquen. Dios está delegando esa orden en cada uno de los ángeles para que en su momento cada uno de ellos sea responsable de soplar y hacer sonar las trompetas, pero no proceden de la autoridad del ángel. ¿Quién entrega las trompetas? ¿Quién será ese alguien? Entendemos que el que puede darle y delegarle a los ángeles en el cielo es un superior, es Dios. Tal es la magnitud y la majestad de quien está haciendo esto, que se hace media hora de silencio antes de hacer este evento. Entendemos la solemnidad de quien da la trompeta, y entonces es una autoridad delegada de parte de Dios. Los ángeles podían tocar con esa trompeta la cucaracha. No. Se entiende que cada trompeta tenía un sonido único y particular, y el ángel solo tenía que soplarla. El ángel no decidía qué tonada y cómo sonaba o cómo hacía sonar la trompeta. Ni siquiera cuando. A él se le daba la orden de tocarla en el momento y él simplemente la hacía sonar. Digo esto, amado hermano, porque lo que hoy se escucha en la predicación, que alguien dice, tú sabes que Dios se quitó la autoridad de su boca y te la puso en la tuya, para que ahora Dios dice, oye, quiero hacer algo, pero no encuentro quien suelte esa palabra. Quiero hacer algo, pero necesito. Profeta, por favor, habla, porque si tú no hablas, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que hacer las cosas que los profetas digan. Y pareciera que ahora hay un Dios que quedó mudo y puso la voz en boca de unos seres sobrenaturales llamados profetas en la iglesia. Y ahora parece que quedó un Dios mudo, dependiente de profetas, apóstoles, pastores, maestros, iluminados, que ahora son ellos la voz de Dios en la tierra. Amado hermano, Dios no actúa de esa manera. El que hizo la boca no queda mudo. Dios no está dependiendo. Puede que Dios ponga una palabra en tu boca y te va a decir, como le dice al ángel, sopla.
pero vas a soplar la trompeta que yo te di y va a sonar el sonido de esa trompeta. No te voy a poner a ti a lección para que tú toques. Y entonces alguien dice, si tú quieres bendecir, bendices y Dios tiene que bendecir. Y si tú maldices, entonces Dios tiene que maldecir porque tú maldices. Están más perdidos que Balaán. Balaán, con todo y lo extraviado que estaba por la ambición, algo tenía claro Balaán. Y es que Dios no va a moverse al son que yo le toque. Dios, si bendijo él, no hay hombre que pueda maldecir. Y si Dios maldijo, no hay hombre que pueda bendecir. Solamente un hombre puede unirse con la voz de Dios y ser el sonido de la voz de Dios en la tierra cuando ese hombre está haciendo sonar lo que Dios determinó cuando Dios determinó. Entonces, en ese sentido, sí, así como esos ángeles pueden ser encomendados para hacer sonar una trompeta en un momento determinado, sí, hermano, ¿por qué no en algún momento un predicador, un evangelista, un pastor o un hermano con un don profético puede en un momento hacer sonar algo que Dios determina? Pero tiene que venir de parte de Dios. No puede ser que hoy se esté diciendo, mal citando un pasaje de Elías, por la palabra de mi boca, porque tú no sabes la trompeta que hay aquí y la autoridad que hay aquí y todos esos cuentos, hermanos, sobrenaturales que hoy se están escuchando y que distorsionan el sentido del evangelio. En el cielo estos ángeles no van a tocar una serenata, ni un concierto, ni van a tocar música. Es una trompeta con un orden y cada una de ellas, su sonido está determinado para que ese orden se escuche hasta en el último rincón del universo. Y los eventos que se tienen que dar van a escuchar a esa orden y van a responder inmediatamente, porque esa trompeta es una orden que procede de parte de Dios y va a ser cumplida en el momento. No hay nadie titubeando. No hay nadie diciendo, ¿será que cumplo o que no cumplo? No. A Dios se le cumple cuando Él ordena. Estos 7 ángeles no son tan importantes, no se les marca la entrada, no se nos determina por dónde entraron y cómo aparecieron. Simplemente se dice, por cierto, hay 7 ángeles delante de la presencia de Dios y a ellos se les otorgaron las 7 trompetas que van a traer los 7 próximos juicios. Atención a las trompetas, porque Dios con voz de mando, con sonido de trompeta. Amén. La trompeta muchas veces simbolizaba la voz de Dios por el alcance que tenía para dar una orden. ¿Quién levantó la mano? Hermano José Gregorio. Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor. Amén. Porque, mire, así como muchas falsas enseñanzas que se malinterpreta la palabra y se dice, mire, aquí puede haber una falsa enseñanza que diga, pero el ángel es importante, ¿cómo no? Porque si ese ángel no tocara la trompeta, mire que está delante de la presencia de Dios. ¿Quién puede estar delante de la? O sea, se puede malinterpretar, o mejor dicho, se malinterpretan los textos y se comienzan a sacar falsas enseñanzas para, por supuesto, confundir. Debemos estar siempre alerta y gracias a Dios nuevamente le digo que nuestro amado pastor tiene ese discernimiento y explica con detalle. Dios le bendiga. Amén, amén. Entonces vemos, amado hermano, que la importancia está en este pasaje, en lo que Dios está haciendo, lo que Dios está determinando. Y como bien dijo mi hermano, los ángeles tienen su utilidad, así como la Biblia nos dice, y dice Pablo, pero vamos a estar claros, ¿quiénes somos los hombres de Dios? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? ¿Qué somos nosotros? Simples servidores de Dios. Sí, es honroso, qué hermoso y maravilloso poder servirle a Dios, pero hasta allí llega nuestra honra. Nosotros, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Apolo. Es más, les tengo noticia. Pablo, Apolo, Cefa se deben a ustedes porque les sirven a Dios y ustedes son el pueblo de Dios. De igual manera, todo aquel que empiece con una marcada atención
y tú eres el hijo de Dios importante, y tú eres el sueño de Dios, y tú eres, amado hermano, lo van a distraer y lo van a hacer perder. Usted quiere ver a alguien importante, vea la importancia que Dios le está dando a lo que Él está haciendo. Y las trompetas representan la orden que Dios va a dar más allá del instrumento que va a ser usado para dar esa orden. Mi hermana Jenny. Bueno, voy a agregar esta lectura, tiene algo que ver con el llamamiento de Moisés. Dice la palabra del Señor así. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Amén. Le leo esta lectura porque usted está hablando que hay hombres, ¿no?, que creen que son más importantes que el mensaje que Dios le está dando. Y en esta lectura quizás este hombre tuvo miedo de dar el mensaje y recurrió a otra persona, y el Señor le está diciendo: te conozco a ti, conozco que aunque no sabes hablar, eres obediente, mas estará con él y con el pueblo. Pero no lo hago en refutar la enseñanza que usted está dando, sino más bien para que usted me ayude a entender mejor esta lectura. Dios Amén. lo bendiga. Amén, amén. Amén. Tal cual. Lo mismo que le estoy compartiendo y diciendo, lo importante no es el personaje. Aquí lo importante no es el personaje, lo importante es el mensaje que te estoy dando. Y si en algún momento tú te trabas, y yo tengo ya previsto a alguien que lo va a dar también, porque lo importante no es que Moisés sea el que dé el mensaje, lo importante es el mensaje que yo estoy dando. Puede ser por ti, puede ser por Aarón. Yo lo que necesito es que ese mensaje llegue fielmente. Fielmente. Moisés fue un predicador fiel. Eso fue lo que Dios vio. Pero lo que debemos velar mucho es de no hacer el hincapié en el instrumento y en nosotros. Ay, hermano. Uno escucha hoy en día, y este día escuchaba a una pastora y decía: el diablo me mandó a María Leonza en sueño, y María Leonza me invitó a un almuerzo especial. Y entonces en ese almuerzo especial yo decía: ¿qué hace María Leonza invitándome a comer? Entonces ya yo meditando un poco en el asunto, ay, es que María Leonza sabe lo que yo porto. Yo porto algo tan especial que ellos están interesados, pero yo no le voy a dar gusto. Hermano, cuando en el pasaje y en el testimonio de alguien, estos ídolos, estos demonios, tienen un lugar tan importante y tanta cuestión y prominencia, está desviado. Está desviado. Entonces, aquí no es importante. El mundo de las tinieblas no está con la boca abierta viendo la trompeta que tú tienes, porque Dios te dio una trompeta de oro. Y entonces, bájese ese cuento. Sea un instrumento humilde y fiel en las manos del Señor, y en lejos de querernos adornar y decir: ay, si Dios te abría los ojos espirituales para que tuvieras la trompeta de oro con perillas de diamante que Dios me dio.
que Dios me dio. No, mi hermano, no debe ser el hincapié, ¿no? De hecho, esa humildad de Moisés fue una de las cosas que Dios vio para usar a Moisés como instrumento. Pero ahí deja claro, Moisés, no te preocupes, es que yo no estoy dependiendo de ti. Yo no estoy dependiendo de ti. No te preocupes. Si es que tú tienes duda porque tú crees que yo dependo de ti, no. De hecho, yo tengo también a tu hermano Aaron, lo he tomado en cuenta, pero lo he tomado en cuenta porque me ha placido tomarlo en cuenta. Pero es que no te preocupes porque no depende de tu voz, de la finura de tu voz. Ya yo he tomado en cuenta todas esas variables. Amén. Entonces, eso lo estamos viendo. Un silencio en el cielo que nos anuncia de quién es el que viene a actuar. 7 trompetas que se le dan más importancia a las trompetas que a los ángeles que la van a tocar. Y luego viene el segundo evento, que es para el comienzo, para la introducción, muy importante, el papel del incienso, el papel que juega el incienso en este pasaje. Mi hermana Jacqueline. Mi amado, para hacer un comentario con respecto a esto que se está estudiando en este momento y lo importante que es tener en cuenta esta enseñanza de el valor que tiene el mensaje y no el mensajero. Amén. Sí, solamente mi hermano añadir esto, y es maravillosa esta enseñanza, hermano, porque muchas personas que tal vez ignoramos, porque yo también he caído en eso, que somos seres humanos y que propensos a fallar y que si no velamos el enemigo nos puede trampear. Ciertamente hay que darle honra a quien honra merece, lo dice la palabra de Dios, y hay que siempre tomar en cuenta el esfuerzo, el trabajo del siervo, de la sierva de Dios, pero tener mucho cuidado, hermano, en cuanto a este tema que se está hablando, porque sin querer nosotros podemos alimentar el ego del mensajero del Señor. Tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque he visto casos, hermano, de personas a las que ciertamente Dios usa de una manera especial y Dios bendiga. Pero entonces cuando nosotros no velamos, nos podemos sin querer dejar usar por el enemigo, y siempre una adulación, un elogio, unas felicitaciones, y gloria a Dios, aleluya, qué maravilla, y qué grande, y qué hermoso. Y estas cosas, hermano, a la larga, ¿sabe?, van alimentando sin querer el ego de ese mensajero, de esa mensajera del Señor. Entonces cuando venga a ver la persona, va a sentir algo, y va a llegar el momento en el que si llega a pasar que no le dicen nada, oye, como que me está haciendo falta eso. Bueno, entonces mi hermano, a agregarle esto que estoy diciendo a eso que usted está diciendo, hermano, que velemos nosotros, velar tanto uno como el otro. Amén. Amén, y amén. No es que yo estoy diciendo que no hay que en algún momento felicitar a alguien, pero sí con prudencia. Amén. Amén. Dios me le bendiga. ¿Sabe que en el pasado reciente, los años 80, 90, por decirlo así, toda la iglesia cristiana escuchó de ministerios muy conocidos, que tuvieron mucho impacto, mucho alcance? Y uno escuchaba un ministerio como de un varón llamado Gigi Ávila. Y cuando tuvo una actividad de Gigi Ávila, el nombre del ministerio es Cristo Viene. Todo el mundo sabía que detrás de Cristo Viene venía a predicar Gigi Ávila. Cuando se anunciaba ministerio Cristo Viene, ay, va a predicar Gigi Ávila. Había otro hombre también en ese tiempo que lo recuerdo, y que fue Jorge Rasky, y el ministerio de Jorge Rasky se llamó Clamor, ministerio Clamor. Las actividades sí le ponían rompiendo cadenas, pero en sí el ministerio de Gigi Ávila era ministerio Clamor. Venga al ministerio Clamor. Y tenía un ministerio muy dado
a liberación espiritual, no, habían ministrado liberación, pero el ministerio era clamor. Pero de un tiempo después para acá empezaron ministerios con nombres de los evangelistas. Y de un tiempo para acá los predicadores empezaron a usar su nombre para el ministerio. Y venga la predicación de fulano de tal, y el nombre de fulano de tal puesto en el medio de la iglesia, de fondo con una pancarta grande, viene a predicar Renzo Maldonado, hermano, dice, el nombre ocupaba láser por todos lugares, y el nombre de fulano llenaba, y por allá en una esquinita decía, gloria a Cristo. Pero el nombre que ese día iba a estar por todos lados era el del predicador. También se ha usado algo un poquito sabio, y es que detrás de todos los testimonios están los hermanos bañándose de gloria continuamente. Y los testimonios están en la forma en que han sido dados y están siendo compartidos, trayendo gloria sobre los hombres. A un hermano le parece esto maravilloso y motivador. No es la forma sana ni bíblica. Y después que usted vea que a un hermano se le subieron el ministerio a la cabeza y empezó a hacer barbaridades en la iglesia, buena parte es consecuencia de que a ese hermano se le ha estado alimentando la carne en nombre del Señor. A estos ángeles, gracias a Dios, no tenían carne que alimentarle. A ellos no necesitaron que le tocaran trompeta para entrar. Ellos simplemente aparecieron. Y Juan dice, ¿y en qué momento aparecieron? No sé, mira, ahí me acabo de dar cuenta. Hay 7 ángeles delante de la presencia del trono de Dios y les están entregando 7 hermosas trompetas que están por tocarlo. Y el pasaje y la importancia de Apocalipsis está en el sonido de las trompetas. Son los próximos temas que vamos a escuchar de boca de nuestros hermanos maestros. No le conocemos el nombre alguno, no sabemos si se llaman Uriel, Ariel, Rafael, Gabriel, Miguel. Para aquellos que tienen la duda, todos los nombres angelicales terminan en él, porque el él hace alusión a Elohim, que era una contracción de Dios. Entonces, o mejor dicho, León era el singular de Dios. Entonces, un nombre que terminara en él hacía de alguna manera referencia a Elohim, que era Dios. Entonces, por eso todos los nombres de los ángeles, Gabriel, Miguel, Natanael y todos los nombres que terminan en él hace referencia a Dios. Y igual que el Ías hacía referencia a Yahweh o a Jehová, también hacía una partícula que hacía referencia a Dios. Por eso hay muchos nombres judíos que terminan en Ía, Zacarías, Isaías, Jeremías, y todos esos nombres que terminan en Ía, bueno, hacen referencia a Dios. De ahí muchos le ponen nombre a los ángeles que no aparecen por ningún lado. Y todos esos nombres los terminan en él. Y todo nombre que termina en él es un nombre angelical. Esa es la inventiva del hombre. La Biblia nos habla de 2 ángeles que se les conoce el nombre, que es Gabriel y Miguel. Creo que por ahí hay otro nombre de ángel, pero son los ángeles que más nosotros conocemos. Amén. Por nombre, por los otros ángeles, que si el ángel de la fuente, que si el ángel del pan, que si el ángel de la entrada, que si por las funciones que ocupaban se les daba un lugar, pero un nombre propio solamente se mencionan esos 2 que yo recuerdo. Entonces, ¿estamos claros por allí? Vamos a leer 3 y 4. Un hermano me hace el favor. Micrófono por allí. Tres y 4. Amén. La palabra del Señor dice así. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
Amén. Y el 4. Gloria a Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Amén. Ahora aquí vemos a otro ángel. ¿Cuántos serían? 8. 8, pero la Biblia no menciona 8, la Biblia menciona 7 más otro ángel, porque no va a romper la cifra 7, porque el 7 tiene un significado. Recordemos que significa 7, plenitud o perfección, maná, gloria. Que tal vez eran 7 los que iban a tocar la trompeta. Y uno que no tenía nada que ver con la trompeta era el que iba a ofrecer el incienso. ¿Amén? Amén. Por eso es que no lo involucran, o sea, hace diferencia. Pues. Claro. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Pero aunque vemos 8 ángeles operando allí en ese momento, no podemos decir los 8 ángeles. No, son los 7 ángeles de la trompeta, más este otro ángel. Igual que en el pasaje anterior eran los 4 ángeles, cada uno en los extremos, más un ángel que subía en lo alto. Se nos dicen los 5 ángeles, ¿no? Los 4 ángeles más el otro ángel. Los 7 ángeles más el ángel del incenciario. Y el ángel del incenciario, ¿qué traía? ¿Qué traía el ángel? No. ¿Qué traía el ángel? No. Léalo bien, él no traía nada. A él le dieron el incenciario. Así como al otro le dieron la trompeta, a este ángel aparece y se le entrega un incenciario. Hermano, los siervos del Señor no estamos llamados a ser espontáneos y a traer y agregar cosas al plan de Dios. Dios llama y Dios proporciona lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros vamos a usar. Dios provee. Y aquí aparecen estos ángeles y Dios les va a ir proveyendo a esos ángeles lo necesario. A él se le da el incenciario y luego él va y toma también el incienso. Amén. Amén. Si corrijo, aparece con el incenciario y se le da el incienso. Amén, se le da el incienso. Igual se le da el incienso, pero entendemos de que a él se le está dando. Él no llega con el incienso a operar, él llega así con el incenciario. Entendemos que se le da el incienso para usar. Igual es la aplicación. Entendemos, amado hermano, que nosotros no actuamos espontáneamente. Es el problema de la iglesia de hoy en día, que alguien dice, yo tengo este talento, lo voy a poner a producir al Señor. ¿Cuál es tu talento? Yo sé hacer actos de magia. A partir de la próxima semana vamos a poner un letrero allá afuera y usted va a ver cómo las almas van a llegar a los pies de Cristo. Actos de magia gratuitos los domingos en la mañana. Y eso llama a mucha gente, hermano. Eso llama a mucha gente. Y cuando la gente empieza a ver, porque yo soy bueno en el asunto, la gente se va a maravillar y ¿Usted cree que alguien pueda traer gente a los pies de Cristo de esa manera? No. ¿Puede llenar una iglesia? Sí. Pueden llenar locales, pueden abarrotar locales, pero no podemos nosotros actuar espontáneamente. Por eso es que cuando una vez concluimos lo que Dios nos dice y cumplimos lo que Dios nos dice, Dios dice, bueno, a partir de este momento, ¿terminaste lo que te mandé? Declárate siervo inútil. ¿Ya cumpliste toda la tarea que te puse? ¿Ya estás seguro que hiciste todo? Entonces ya eres un inútil. Tú no tienes nada que agregar a cuenta propia. Fuera de hacer lo que yo te mando, olvídalo. ¿Sabes qué es lo hermoso? Nosotros nunca vamos a terminar de cumplir lo que Dios tiene para que nosotros hagamos. Si nosotros sabemos escuchar, siempre va a haber de parte de Dios, en la palabra de Dios, algo para que usted y yo le honremos. Pero él pone allí el caso, ¿no? Si ya cumpliéramos todo y tú me dijeras, Señor, ya cumplí todo lo que había aquí que yo tenía que hacer, ok, entonces a partir de este momento eres inútil.
Porque no tengo una nueva orden, no tengo una nueva revelación, no tengo un nuevo mandamiento, no tengo algo nuevo, diferente a lo que yo he dado para que tú hagas. Este ángel aparece, sí, con el incenciario. Lo que él recibe es el incienso necesario para poder ponerlo, y vamos a ver qué representa ese incienso, que es lo importante, y qué es lo que ese incienso va a producir, que tiene que ver, recordemos, con las 7 trompetas. El pasaje no nos está hablando de algo divorciado de las 7 trompetas. Las trompetas son el centro de esto. Es el 7º sello que concluye con la introducción de las 7 trompetas. ¿Quién levantó la mano por aquí? Vamos a leer, amados hermanos, Levítico 9 del 22 al 24. No, discúlpenme. Salmo 141 del 2 al 5. Amén. Mi hermana Neiva. Salmo 141. Del 2 Del 2 al 5. al 5. Amén. La palabra del Señor dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Amén. Amén. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Pero veas, hermano, que en el pasaje no solamente pone la oración como un incienso allí espontáneo de lavanda, de piña, de olores diversos. Él expresa que esa oración tiene un propósito muy especial. La oración que él está proponiendo que suba delante de incienso es una oración que le pide a Dios ¿por qué? Que haga justicia contra la maldad. Mi oración llegue delante de ti y pon guarda en mi boca. ¿Por qué? Porque estoy viendo mucha gente que hace lo malo y le va bien. Y yo no quisiera, Señor, yo no quiero renegar, yo no quiero cuestionar eso, Señor. Yo voy a orar, y una vez hecha la oración, voy a guardar silencio, porque voy a esperar que tú des respuesta. Y ayúdame a mí a no ser seducido a practicar con ellos, porque yo sé que toda maldad va a tener su justa retribución. Así que te voy a pedir una cosa: voy a clamar a ti, voy a elevar mi oración, voy a esperar que ella suba delante de tu presencia, y luego voy a esperar, Señor, ayúdame a no participar con ellos. Señor, pero es que ni siquiera sentarme a comer los banquetes que ellos se comen, porque es que aquí abajo están disfrutando. Y puedo ser seducido, no quiero, porque comer con ellos hoy es sufrir con ellos mañana cuando les venga el castigo. Así que esta oración es una oración que pide a Dios, de alguna manera, justo castigo contra las maldades. Termina el 5 diciendo: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no herirá mi cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Hermano, así usted y yo no pidamos juicio. Cuando usted y yo oramos a Dios y le decimos: Señor, mira la situación, mira lo que estoy padeciendo, Padre, mira lo difícil, que Señor, ayúdame. Y usted le pide a Dios ayuda, Dios sabe que su situación es consecuencia de que alguien está siendo injusto. Y Dios va a responder esa oración. Y Dios le va a dar el justo castigo al que sea responsable. Cuando un pobre no tiene para comer y él le pide a Dios para la comida, Dios
mueve su mano en dar respuesta. Pero Dios sabe por qué ese pobre no tiene para comida. Y el que hizo ese daño y esa maldad dará justa respuesta un día delante de Dios, aunque la oración del pobre no diga, Señor, mira, fulano agarró allá, fulano está haciendo esto, y después Perencejo también. Usted no necesita hacerle la lista a Dios, Dios sabe. Cuando aquí dice, mi oración será contra aquello, es decir, Señor, mira la situación, lo demás lo dejo en tus manos. ¿Quiénes son? Los dejo en tus manos. ¿No? Pero cuando un pobre clama, Dios atiende. Y ese clamor de un pobre que está padeciendo llega delante de la presencia de Dios. Y no es que se quiera presentar así. Es que si estamos escuchando y siguiendo la secuencia desde, creo que es el capítulo 4, donde se presentan delante, sobre el altar, las almas de aquellos que están padeciendo y que claman a Dios pidiendo, ¿hasta cuándo, Señor, hará justicia juzga nuestras? Algún hermano me ayuda a retroceder allí y lo leemos un momentico. Vemos que esas oraciones de esos santos fueron presentadas como incienso. ¿Ah? ¿Dónde están las almas? Está terminando el sello anterior, sexto sello. Recordamos que pasamos el capítulo anterior que fue un paréntesis. El sexto sello, el quinto sello, gracias, madre. El quinto sello tiene que ver con ese sufrimiento de almas y se dice que su oración, la oración de esas almas, se presenta como incienso. ¿Y sabe qué se dice en ese momento? Ya va. Todavía falta un poquito, falta una medida de incienso. Todavía falta. Esperen que se cumpla la medida para el juicio. ¿Recordamos? Fue la respuesta de Dios. Aquí estamos viendo que el incienso que faltaba, ahora se le da al ángel. Mi hermano, leemos el 9. Amén, mi hermano José Gregorio, leemos allí. ¿Quién le presta por ahí el micrófono? Alabado sea Cristo en esta mañana. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Dice así: Cuando abrió el quinto sello y bajó cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces vemos esa relación. El incienso son oraciones, pero no cualquier oraciones, son oraciones hechas en sufrimiento y en padecimiento. Oraciones que por sufrir injusticia los hijos de Dios estaban padeciendo, y dice, no se preocupen, ya está llegando el momento, se acerca muy pronto el momento a compartir. Ese sexto sello entendíamos que era el quinto sello, era por allá en el comienzo de la tribulación. Ahora, cuando se hizo el paréntesis del capítulo 7, capítulo 6, no 7, se nos llevó a antes de la tribulación, la sellada de los 144,000. Se nos llevó al final de la tribulación con la salida de la muchedumbre, que dice, estos salieron de la tribulación. Y aquí en el comienzo, posiblemente se nos lleve a la mitad de la tribulación. En el tiempo de la línea de tiempo, nos deberíamos ubicar a mitad de la tribulación. Aquí viene una de esas pequeñas complicaciones. Algunos entienden que esa media hora de silencio no solamente fue una media hora de silencio en el cielo, también pudiera marcar
un lapso de pausa en la tierra. Entendemos que los 7 años de tribulación están divididos en dos partes, 3 años y medio, 3 años y medio. Hay la posibilidad que entre 3 años y medio y 3 años y medio haya una pausa de silencio, ¿no? Entonces, ese sufrimiento luego va a pasar a ser la gran tribulación. Lo primero es la tribulación. Incluso algunos dicen, esa pausa puede ser después del arrebatamiento y antes de la tribulación. Puede haber esa pausa. Pudiéramos ubicarnos de esa manera. Pero son las posibilidades de que no sea un evento corrido de 7 años inmediatamente después de la tribulación, sino que esta pausa que se hace en el cielo también nos está hablando de un intervalo en donde el anticristo va a tener una pausa, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, se va a la iglesia y ¿qué comienza? La tribulación. Algunos dicen, bueno, pero al anticristo no se le permitió operar hasta que la iglesia se vaya. ¿En qué momento el anticristo enamora a la gente para que lo siga? La tribulación. Bueno, lo que pasa es que a veces decimos la tribulación, pero decimos, esa tribulación son 3 años y medio de paz. Ahora, si hubieran 3 años y medio de paz, no serían tribulación. Entonces algunos dicen, tal vez hay un periodo de tiempo en donde el anticristo va a enamorar a la gente antes de que comience la tribulación. Puede darse el caso, ¿no? Entonces algunos dicen, no solamente es un periodo en el cielo, también pudiera referirse. Y como hay, esos 7 años están marcados con 2 periodos de 3 años y medio, en otra parte les dice 18 meses. No. ¿Cuántos meses son 3 años y medio? 42 meses. Hay una parte donde los divide por meses y otra parte donde lo divide por días. Entonces dice, bueno, si una división que está tan marcada, posiblemente no se dé una inmediatamente después de la otra. Son posibles interpretaciones, Pero vamos a asumir que aquí se nos pueda marcar la mitad donde la tribulación puede hacer una pausa. Algunos dicen, bueno, si un día son 1 año profético, aquí en la tribulación un día son 1 año, hacemos la división y entonces ¿cuánto sería esa media hora? Serían 15 días proféticos. Pero es que sacar esa cuenta matemática no cuadra, porque no lo está dando así. Por eso, de hecho, dice como media hora. Es un lapso de tiempo que no está totalmente definido. Mi hermana Jacqueline. ¿Sabes qué? Usted está diciendo eso de la pausa. Y recordé lo que dice el Salmo. Creo que es un Salmo que dice que un día para Dios Son como 1000 años. Son como 1000 años, ¿no? Entonces se sacaron una regla de 3 años y yo digo, base a 1000 años son 20 años. O sea, esa como media hora. Si decimos que un día son como 1000 años, pudieran ser... Porque me puse a sacar llevándolo a minutos, las 24 horas a minutos y da un aproximado de 20 años. Sí, pero si en aquí en Apocalipsis está representando un día por 1 año, porque estamos hablando de las semanas de Daniel, y las semanas de Daniel son 7 días que representan 7 años, pero es que esa cuenta matemática no va allí, no hay una matemática perfecta, solo entendemos que hay un lapso de tiempo. Pudiera ser corto, pudiera ser algunos meses, pudiera ser algunas semanas, y ese interludio, ¿no? Pero más allá de ese lapso de tiempo, y si existiera ese lapso de tiempo entre la tribulación y la gran tribulación, o entre el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación, que es lo que otros dicen, yo lo ubicaría más a la mitad, pero tengo algo aquí para que lo consideremos bien. Posiblemente sea después de la tribulación. Porque ya fueron abiertos 7 sellos.
Sí. Claro, entonces entenderíamos que eso marca el periodo de la tribulación y estaríamos entrando posiblemente a la gran tribulación. Así que yo soy más dado a ubicarme en la mitad de la tribulación. Amén. Hay una figura de un incenciario que está recogiendo las oraciones de los santos y tienen todo el sufrimiento y la injusticia del pueblo cristiano durante 2000 años de historia. Recordamos el periodo romano, donde los cristianos eran quemados para hacer antorcha por las noches, donde eran echados a los leones, donde fueron masacrados de muchas maneras. Recordamos todo el periodo de las historias donde la iglesia luego católica cristiana persiguió a cristianos protestantes por no compartir la fe católica, y también hubo persecución y hubo muertos por causas del Señor, por querer traducir la palabra y por querer predicar la palabra. Recordemos también algunos excesos de la iglesia también protestante, donde algunos cristianos extremistas también hicieron una inquisición, y también a los que ellos consideraban no cristianos verdaderos, le hicieron las cacerías, la llamada cacería de brujas. Por si usted no sabe, la cacería de brujas no la hicieron los católicos. Las llamadas cacerías de brujas fueron puritanos, protestantes. Y si alguien era cristiano, pero no se amoldaba exactamente a la creencia de la fe del puritano, podía ser considerado un brujo y no era exhortado a arrepentirse, era llevado a una hoguera. Todo sufrimiento injusto que ha sufrido un creyente ha pasado a ser representado como parte de ese incienso en 2000 años de historia. Al ángel se le da simbólicamente y se le dice al ángel: mira lo que tengo aquí, el incienso que falta para completar la medida. Complétala. Es lo que está pasando, ¿cierto? El ángel toma el incienso, lo echa a quemar y completa la medida. ¿Y cómo sabemos que completa la medida? Porque empieza a subir el humo, y el humo llega delante de la presencia de Dios, y Dios da la orden para que en la misma incenciario de oro donde se trajo el incienso, ahora se introduzca en las brasas del altar para sacar tizones, que son los que van a empezar a desencadenar el juicio a la tierra. La misma vasija que traía el incienso va a ser usada para ser metida en el fuego del altar y para sacar de allí los tizones. Mi hermana. Esa palabra subió, que aparece en el versículo 4, subió. El Señor está un poco más arriba de ese altar. Sí, entendemos que el trono del Señor es alto. Es alto, y el humo siempre sube, no baja. Yo entiendo que el ángel está aquí en el cielo también. Dice subió, el Señor. Claro. Sí, se entiende que el trono está más alto, pero lo que se está queriendo hacer ver es que el Señor se enteró de las injusticias y del sufrimiento que se acaba de dar, porque se tomó simbólicamente las oraciones, se convirtieron en incienso y se quemaron. Y aunque se está diciendo que el olor del incienso está llegando a Dios, también tendríamos que ver que el clamor por las injusticias llegó delante de Dios, y entonces ahora sí causó la respuesta de Dios, porque ya la medida del incienso se rebosó, llegó al punto. Ahora nos dice: esperen un poquito más, que todavía queda gente por sufrir. Ahora dice: listo, mete la taza, mete el incenciario, saca brasas y lo arrojas a la tierra.
Eso desencadena, es el inicio de los juicios severos de Dios. Mete la taza del incenciario, saca brasa y ¿qué arroja a la tierra? Fuego del altar. A la tierra se le arroja fuego del altar. Hermano William, ¿iba a decir algo? ¿Alguien levantó la mano? Sí, pero era para emocionarlo de la hermana. Ajá. Recordemos que no está aconteciendo, sino que Juan lo está recibiendo lo que había de acontecer. O sea, Claro. Entonces, Ahí se da como hecho algo que todavía no aconteció. Cuando ocurra, entonces va a ocurrir acá en la tierra y el fuego va a subir, porque nosotros estamos abajo y Dios viene. Amén. Amén. Aquí algo a llamar la atención. Si nos estamos ubicando a qué periodo de la tribulación nos estaríamos ubicando que está aconteciendo esto, a la mitad. Pudiéramos decir que a la mitad, no sabemos si tal vez allí hay una pausa, pero pudiéramos decir llegamos a la mitad. ¿Cuánto incienso se le habrá dado al ángel? Mucho. ¿Qué representa el incienso? Oraciones. ¿Las oraciones de qué tipo?